La única forma que tu espíritu se alimente es conectándote al Espíritu de Dios. Es aprendiendo las enseñanzas de Jesús, porque ese es el alimento de tu espíritu. Y es la única forma que puedes tú ser una verdadera persona espiritual. Si no, serás un religioso, pero no espiritual. Y Jesús dice, la palabra que yo he hablado, lo que yo he enseñado. Si tú lees después San Juan 1:1, anótalo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y lo dice con D mayúscula. Hay Biblias por ahí de los que andan casa por casa tocando con sombrilla, paraguas, calcetas y eso. Bueno, dice, y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y Dios lo ponen con D minúscula, como otro Dios. Y entonces ellos ya tienen dos dioses. Y dice la Biblia, en los mandamientos no tendrás otro Dios. Y ellos ya tienen dos. ¿Me estás siguiendo? Así es que desecha eso. Por eso tienes que saber discernir la Biblia. Y en nuestra Biblia dice, y el verbo era Dios. Y dice con D mayúscula. Ese verbo, dice más adelante, que por él fueron hechas las cosas y sin él nada hubiera sido hecho. Porque ese verbo quiere decir palabra. Esa palabra es la palabra de Dios Padre cuando dijo hágase esto y habló. Esa palabra salió y fue la que hizo. ¿Me sigues? Y esa palabra habitó entre nosotros. ¿Te sigues en mismo San Juan 1? Habitó entre nosotros. Se hizo hombre semejante a nosotros y habitó entre nosotros. Ese es Jesús. Así que esa palabra de Dios es Jesús. Y si Jesús dio la enseñanza, imagínate, esa enseñanza es vida, porque esa es palabra y ese es Dios y ese es el que habitó entre nosotros y es la forma que se alimenta nuestro espíritu. ¿Me estás siguiendo? Ese es tu alimento. Y es la forma en que vas a ser espiritual, si no vas a ser religioso. Y entonces usarás el nombre de Dios para juzgar, criticar, murmurar de otros movimientos, de otras personas que no hacen las cosas igual que tú, o hasta matarlos como aquellos de los que les hablé hace un rato. ¿Me estás siguiendo? El día de hoy podemos decirle Dios gracias porque podemos reunirnos tranquilamente. En Chiapas no se pueden reunir tan tranquilamente como nosotros. Hoy día, no estoy hablando de antes, hoy día, todavía los de enfrente machetean, se meten a los templos de los protestantes y los machetean. Busca las noticias y te vas a dar cuenta que es cierto. Nos llegan a los chats de pastores cuando ya se metieron a una iglesia y ya machetearon a unos, ya mataron a un pastor, ya mataron a los de la iglesia y ahí están. Les mochan las piernas, los brazos y ahí los dejan a todos los hermanitos. Es verdad, hasta el día de hoy. Los despojan, los corren del pueblito porque ya eres protestante, ya no mereces estar en este pueblo. Pero no te llevas ni gallinas, ni pollos, ni chivos, nada. Anda, fuera y agradece que no te matemos. Y les quitan los bienes, o sea, es verdad. Podemos decir nosotros, Dios, gracias porque podemos libremente glorificarte y reunirnos. Dale un aplauso a Él entonces. Así que, si conocemos de Dios, tampoco vamos a criticar a los demás. ¿Me estás siguiendo? Da muestras de que tú eres una persona espiritual. Amén. Así que observamos, Jesús fue una persona espiritual porque Él vivió en un cuerpo semejante al tuyo y al mío. Él era muy espiritual porque tenía conexión con el Padre, con el Espíritu Santo, tenía tiempos de oración. Por eso es que cuando lo atacaban, lo criticaban, lo juzgaban, le decían cosas, le hacían preguntas para que contestara mal y lo pudieran crucificar, él tenía la sabiduría y la paz para contestar prudentemente.